La Anunciación. La escena que, en unos momentos, va a hacer de María la Madre de Dios, colocándola en la cima de la creación y la redención, se desarrolla con una sencillez absoluta. San Lucas lo subraya en su Evangelio por el contraste que establece entre el anuncio a Zacarías, padre de Juan Bautista, y el anuncio a María, madre de Jesús. Conviene releer esos dos párrafos, voluntariamente paralelos, para comprobar la fuerza de dicho contraste. En primer lugar, el escenario. De un lado, la ciudad santa, el templo, y, en ese templo, el santuario, con el altar de los perfumes recubierto de oro, cerca del velo que oculta el Sancta Sanctorum. De otro lado, una región apartada, al margen de las grandes comunicaciones, con una población heterogénea, llamada despectivamente por los judíos, la Galilea de los gentiles. Y, en esta provincia, una aldea desconocida, que el Antiguo Testamento no nombra ni una sola vez y en la que la sola idea de que allí pueda ocurrir algo hace reír a los vecinos, de Nazaret. ¿Se burlará posteriormente Natanael? ¿Puede salir algo bueno? A continuación, los personajes, de un lado, el sacerdote Zacarías, quien, en la soledad del santuario, cumple con un acto solemne de su sacerdocio, la ofrenda del incienso en el altar de los perfumes. Mientras una multitud recogida se agolpa en el exterior. De otro lado, una joven pueblerina de 13 o 14 años, sola en una casa cualquiera y cuya vida de oración no le impide ocuparse de las faenas domésticas. Y, por fin, la acción. De un lado, un suceso espectacular que pronto correrá de boca en boca. De otro, un coloquio de pocas palabras que quedará oculto en un profundo secreto. Y, sin embargo, es imposible comparar todo lo que ocurre en Nazaret con lo que ha ocurrido en el templo. El milagro no es únicamente más divino, sino absolutamente divino. Dios no solo obra, viene. Y, al mismo tiempo, todo es mucho más sencillo, como si Dios quisiera hacernos ver que, cuanto más grandes son sus obras, más insiste en la modestia de las cosas y de las personas que han de realizarlas. María está en su casa, como todos los días. Como todos los días, ordena, limpia, cocina. Es inútil imaginárnosla como María con su libro de las horas. Está atareada, pero su corazón es libre de dirigirse hacia lo que le gusta. Y lo que más le gusta es la conversación con Dios. Para alimentarla le basta con repasar los grandes textos de la Biblia, que conoce bien, los salmos que cantan en su memoria y en sus labios, las profecías que, siglo tras siglo anuncian al Mesías que ha de venir y que arrullan a Israel con su inmensa esperanza, aunque algunos las tomen por un sueño. Pero María, que cree apasionadamente, místicamente, en ellas, querría hacer algo en la venida del Salvador. ¿Cómo? No lo sabe. Los caminos de Dios son insondables. Basta con estar disponible cuando Él hable. Ama, sobre todo, a Dios. Pero ama también a un joven apuesto y varonil, a José, que se ha comprometido con ella, y ella con él. ¿Cómo no pensar en José al mismo tiempo que en Dios, si su próximo matrimonio ha sido querido por él? En el momento en que se le aparece el ángel, María tiene el corazón lleno de Dios, pero también entregado a José. El mensajero se acerca, habla. María, en el ámbito de Dios, lo mira sin sorpresa, pero qué extraordinariamente solemnes resuenan sus palabras. Unas palabras que descienden sobre ella cargadas de misterio. Alégrate, es más que un simple saludo. Es una invitación a la alegría y, muy especialmente, a la alegría mesiánica. María recuerda que, en la Biblia, este imperativo anunciaba la venida de Dios a su pueblo. Exulta, hija de Sión. Da voces jubilosas, Israel. Regocíjate con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Rey de Israel, Yahvé, está en medio de ti. ¿Será que, por fin? ¿Pero por qué le dirige esas palabras? Objeto de la gracia de Dios. El ángel no dice, María, como es la costumbre. Parece darle un nombre distinto, un nombre profético,
como cada vez que Dios designa a un elegido para una misión. ¿Entonces es que era María objeto del favor divino? ¿Para qué tarea? El Señor está contigo. Ella sabe muy bien que el Señor está con los que creen en Él. Pero ahora parece ser que se trata de una presencia especial, relacionada con la alegría y la predilección anteriores. María, la humilde, la pobre del Señor, se inclina bajo la impresión. El Evangelio, siempre avaro de palabras sentimentales, afirma que estaba turbada. El ángel repite las mismas fórmulas en términos diferentes: no temas, alégrate, María, esta vez dice su nombre, porque has hallado gracia ante Dios, tú que tienes el favor de Dios. Y, de un tirón, le comunica la inaudita noticia. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor le dará el trono de David su padre, reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Ahora ya no hay duda. En ella rompe la enorme ola de la esperanza mesiánica, llegada del fondo de la historia humana. Gracias a ella, María, van a tener su cumplimiento el reino de Yahvé en medio de su pueblo y la venida del Mesías, hijo de David. Las dos grandes promesas que sonaban en el Antiguo Testamento y que habían sido el alma de su propia oración. Pero, para comprometerse con mayor lucidez en el plan de Dios, para poner su inteligencia a la par que el consentimiento profundo de su voluntad, formula una pregunta: ¿de qué modo se hará, pues no conozco varón? No se trata de una objeción, de una semi-incredulidad como la de Zacarías. En ese caso no hubiera recibido una respuesta favorable del ángel ni la habría bendecido Isabel por haber creído que se cumplirán las cosas que se le han dicho de parte del Señor. María es todo impulso hacia Dios y no sabría negar nada, ni dudar de nada. Su pregunta significa: si tengo que ser madre, ¿cómo voy a conservar mi virginidad? Porque esta virginidad no es un estado provisional, sino una voluntad definitiva en su alma. No ve la compatibilidad entre esta virginidad y la misión que le ha sido prometida, y quiere verla para colaborar plenamente con los planes de Dios. Al mismo tiempo, el varón que evoca en este instante no es simplemente el varón en general, sino José, ese hombre tiernamente amado que llena su corazón de mujer. No va a contar para nada en este misterio el hombre, que ella no conoce, en el sentido bíblico y físico de la frase, el hombre al que, sin embargo, ha ligado su destino y en quien piensa continuamente. Detrás de las palabras de María se perfila su amor por José. El ángel contesta solo a la pregunta directamente formulada: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso lo que nacerá será llamado Santo, Hijo de Dios. La respuesta complementaria se la dará a José un poco más tarde. También aquí las palabras tienen para María una profunda resonancia bíblica. El Espíritu descenderá sobre ti, como sobre los hombres escogidos por Dios, como sobre el Mesías, el Emmanuel anunciado, como sobre la comunidad del final de los tiempos. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, como la nube que precedía a los hebreos en el desierto y que envolvía la tienda del encuentro donde reposaba el arca sagrada. María comprende sin duda ninguna que una intervención especial de Dios va a hacer de su seno virginal una nueva tienda del encuentro. Una nueva arca de la alianza de la que nacerá el Mesías sin necesidad de la intervención de un hombre. Comprende también que el santo que va a nacer de ella será el Hijo de Dios en el más absoluto sentido del término. Probablemente no, porque el Antiguo Testamento no había dicho nunca que el Mesías sería Dios, y nada autorizaba una tesis tan audaz. Ve claramente que su Hijo, el Mesías, estará más cerca de Dios que ninguno de los libertadores de Israel, pero harán falta meses, años, para que descubra que su maternidad mesiánica es también una maternidad divina. Sin embargo, si su fe, como toda fe, es oscura, no por ello es menos plena. Pronuncia la frase que Dios esperaba de ella, la frase que el universo entero esperaba sin saberlo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La sumisión es incondicional. El futuro de su hijo permanece en la sombra, el suyo también.
pero lo suscribe todo por anticipado. Y lo suscribe no pasivamente, sino con toda la energía de su ser. El fiat es imperativo, es una orden que se da a sí misma, por la cual toma su vida en las manos y la pone por delante. Hay criaturas así que permanecen en espera y que, una vez decididas, muestran una fuerza extraordinaria. El ángel se retira. María sigue allí, en apariencia la misma de siempre, en su casa. Sin embargo, es otra María. Medita el mensaje que, poco a poco, la invade, la transfigura. Tendrá un hijo, como todas las mujeres de Israel, y se encontrará así en el camino real de la bendición divina tradicional. Pero su hijo no se parecerá a ningún otro, ella misma no se parecerá a ninguna otra madre. Y, de repente, todo se aclara y se coordina. Dios le había inspirado permanecer virgen, Dios le pide ahora que tenga un hijo. Dios no se contradice, pero era necesario que, en el momento de elegir la virginidad, renunciara a ser madre para serlo hoy. Descubre que nunca se posee, ahora centuplicado, más que lo que se da. Como ha renunciado deliberadamente a las puras y grandes alegrías de la maternidad, las encontrará y las experimentará como ninguna otra madre las ha conocido. Y su hijo será el Mesías. A su alegría de madre se añade la de dar un Salvador al mundo. Por fin ha encontrado respuesta a la espera milenaria de los hombres, la espera secular de Israel. Y María, la esclava, es la depositaria de esa esperanza cumplida. En ese instante, la alegría en la casa de Nazaret es indescriptible y María se abisma, es un silencio de adoración. La Anunciación es un capítulo del libro No temas recibir a María, tu esposa, por Henri Caffarel, publicado por primera vez en 1983 y luego en 1993.